Queridos amigos, el mensaje para el día de hoy, perdonar. Una palabra tan sencilla, pero que nos cuesta tanto. Una palabra que tiene una trascendencia tan importante como la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y es que debemos perdonar como Él nos perdonó a nosotros. A nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Por eso en esta mañana, el texto de la palabra de hoy nos enseña algo muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, habla de la siguiente palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El contexto habla de una oración muy conocida que nos enseñó el Señor Jesucristo, y fue a orar. Y orar es hablar con Dios de una manera sincera. No es repetir, sino es aprender a descubrir mi corazón a Dios y poder tener una relación directa con mi Creador todos los días. El Padre nuestro nos enseña: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo quiero que Dios me perdone, yo quiero que Dios tenga piedad de mis errores, de que nos perdone nuestras fallas, nuestras debilidades, pero ¿qué tan dispuesto estoy en perdonar a los demás? ¿Qué tan dispuesto estoy también a perdonarme a mí mismo? Porque también muchas veces nos juzgamos, nos condenamos y no nos perdonamos a nosotros mismos esas fallas que cometemos. Por eso, en la parábola del hijo pródigo nos enseña y nos deja una gran enseñanza también, cuando relaciona el Señor Jesucristo un hombre que tenía dos hijos. Uno que pide la mitad de sus bienes, la mitad de su herencia, y va y se desparrama todo y lo gasta todo. Y después que se ve en una condición de dificultad o de necesidad, vuelve a la casa de su padre. Y su padre, dice la palabra de Dios, que estaba siempre mirando. Cuando él venía, fue y lo abrazó y lo besó. Y lo perdonó y le trajo a su casa, le puso un anillo y vemos toda esta historia linda que nos presenta la palabra de Dios. Y en esta relación podemos entender que a Dios siempre podemos acudir cada vez que nos equivocamos. Porque aunque el hombre falle en muchas formas, aunque el hombre se equivoque todos los días, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Hoy es un día nuevo, es una oportunidad nueva que Dios nos da. Porque aunque el hombre no se dé cuenta de que todos los días Dios sigue dándole oportunidades para que el hombre cambie, para que el hombre reconozca sus errores, para que el hombre acepte que se ha equivocado, que ha fallado, nosotros también debemos aprender a perdonar a los demás. Debemos también aprender a perdonar a aquellos que muchas veces nos ofenden, aquellos que muchas veces, tal vez en muchas ocasiones nos lastiman o vienen cosas contra nosotros. Pero yo tengo que entender en esta mañana de que si yo quiero que Dios me perdone, yo también debo perdonar, porque el Señor nos enseñó que el perdón es la clave para poder llegar a sus pies. Porque si yo quiero que Dios me perdone, antes debo de perdonar al que veo. ¿Cómo puedo pedirle perdón a Dios si ni siquiera he perdonado a mi hermano, a mis hijos, a mi familia? Por eso es tan importante yo todos los días mirarme a mí mismo y poder entender que muchas veces me equivoco, pero que aún así Dios sigue dándome la vida, que es una oportunidad maravillosa para reconocer que me equivoco, para reconocer que fallo, para reconocer todos los días que vivo en esta tierra, que aún cuando tengo la vida, tengo la esperanza de poder llegar a sus pies y reconocer que yo también he fallado y que me he equivocado y que necesito el perdón de Dios, que necesito hoy poder acercarme a su presencia, que necesito poder acercarme ante Él para poder reconocerme a mí mismo, para poder reconocer mis debilidades, para poder reconocer mis fallas, para poder reconocer todas esas debilidades que aquejan mi vida y que aún así en esas debilidades fallo, ofendo, lastimo de pensamiento, de palabras, de muchas acciones en las cuales ofendemos o dañamos. Por eso nos enseña la palabra también que nosotros debemos de aprender a ser prontos al oír y tardos en hablar y tardos en airarnos, porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque nos dejamos llevar por nuestra humanidad y muchas veces ofendemos a los demás. Por eso la invitación hoy es a perdonar,
a que te perdones a ti mismo por todas esas fallas que has tenido, a que te perdones a ti mismo por todas esas debilidades que en ciertas ocasiones has cometido, que perdones a aquellos que hoy no has perdonado, y que hoy, cuando perdones, te das cuenta de que no solo estás perdonando a aquella persona, sino que te estás liberando a ti mismo de una carga, de una opresión que lastima tu vida, porque perdonar es ser libre. Dios te bendiga en esta mañana, y que hoy puedas tener una vida llena de perdón, de gracia, de amor y de favor de Dios.